Ahora sí. Bueno, ya hay 40 personas conectadas, estamos empezando la conversación. Esto es un poquito como todo, como casi todo en el cine en Latinoamérica y como decía Luis Ospina o Mayolo, no me acuerdo, creer en lo que se va revelando. Entonces, bueno, no, arranquemos. Yo ya estaba arrancando, pero creo que estaba hablando sola. Entonces voy a volver a arrancar. Eh, bueno, bienvenidos a esta conversación, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una conversación con tres directores latinoamericanos, directoras y un director, Yulene Olaizola, Mercedes Gaviria Jaramillo y Oscar Ruiz Navia. Estamos en esta conversación como un inicio del estreno en plataformas de Fate Vivir y es una oportunidad maravillosa para la Cinemateca, no solamente de estar en el estreno colombiano, que es el primero que hacemos en la plataforma, en la sala virtual de la Cinemateca, sino que es como realmente la excusa que nos interesa para hablar de cine latinoamericano. Entonces, pues esta que como su nombre le dice, vamos a explorar un poquito en la entraña, no solo como del territorio en el que nos encontramos, como queriendo el cine y haciendo cine, sino de las directoras y el director con los que estamos en este momento. Entonces les estaba diciendo, va a estar en la sala virtual de la Cinemateca del 14 de agosto al 14 de septiembre, es nuestro primer estreno colombiano. La Cinemateca de Bogotá cumple como que su misión principal es circular, generar acceso en Colombia y en Bogotá de cine latinoamericano y cine colombiano. Acabamos de pasar en la Cinemateca por Cicla y por otras conversaciones donde estuvieron en este espacio virtual que nos está dando muy duro porque tenemos mucha nostalgia de la sala, pero que nos ha posibilitado, por ejemplo, hoy estar conectados en distintos lugares todos. Y así es así como hemos podido seguir conversando y conectados. Hace poquito estuvimos en una conversación con José Luis Torres Leiva, con Ignacio Agüero, con Javier Izquierdo, con Gabriel Amaral. Bueno, hemos podido incluso tener otros personajes conectados y han pasado cosas que quizás no hubieran sucedido de forma presencial. Entonces, bueno, viéndole el lado, el lado chévere a esta distancia digital. Entonces, voy a hacer una presentación que es un poquito plana de ustedes tres. Y la primera pregunta que les voy a hacer es un poquito como de en dónde se encuentran en este momento, en sus vidas, porque también son trayectorias como muy distintas y cada uno está como en un momento muy distinto en su momento, en su relación con el cine. Entonces, primero, pues estamos con Mercedes Gaviria Jaramillo. Mercedes está en Buenos Aires, estudió cine en Buenos Aires, ha participado en varios festivales, ha estado en la competencia oficial de cortometrajes del FICSI, tiene varios cortometrajes, se ganó un premio hace poco por su trabajo de sonido en Las Hijas del Fuego, de Albertina Carri. Eh, pues tiene su reciente película Como el cielo después de llover, en el que está en un momento pues también con esta película que también este año me imagino que fue un año muy particular para tener una película circulando. Está con nosotros Yulene. Yulene es una directora mexicana que se formó en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Yulene, esta es tu quinta película como directora, pero hay una característica de los tres, de las tres personas con las que estamos en este momento conversando, y es que no solo son directores, sino que son productores. En el caso de Mercedes es sonidista, o bueno, trabaja con sonido, como para ponerlo en un panorama más amplio. Julen es guionista, es productora. Bueno, Oscar Ruiz, que uno no sabe cómo decirle, yo no hemos estado tan cercanos como para decirle Papeto, pero siento que uno no sabe cómo decirle. Bueno, Oscar Ruiz Navia, pues también es productor, es director, bueno, como ha tenido diversos roles y eso es como un tema importante a retomar. Entonces, Yulene es su quinta película como directora. Eh, y también pues ha tenido un recorrido internacional muy importante y también como eh, yo hablando antes es como una cinematografía
que marca un camino, un nuevo camino en el cine latinoamericano, ¿no? Como que representa en un momento en el que está también el cine. Y en este momento, pues su película Selva Trágica está también en un momento pues muy interesante, que ahorita conversamos. Pero ha pasado por Cannes, ha pasado por Locarno, por Morelia, con sus diferentes películas, con Fogo, con Paraísos Artificiales, con Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, que es una ópera prima que yo creo que abrió como muchas puertas en su carrera. Y Oscar Ruiz Navia, bueno, es como director, productor, guionista. Su ópera prima, El vuelco del cangrejo, pues ganó premio Free Press en el Fórum de Berlín. Y bueno, viene de Los Hongos, Epifanía, de producir La Sirga, bueno, como con una trayectoria que en el cine colombiano ha sido un asunto que yo veo como una relación generacional de lo que pasa, de lo que ha pasado con el cine en Cali. Y con Contravía pues están haciendo como una ampliación pues también de esos caminos cinematográficos a través de la coproducción. Entonces, teniendo esta presentación súper, traté de no hacerla modo Wikipedia, sino de ponerla en relación, lo primero que quisiera que habláramos con todos los que se estén conectando es en qué momento nos coge esta conversación, en qué momento están cada uno y empecemos por Mercedes. Bueno, hola Paula, qué bueno que nos conocemos, así sea por este medio, y a Juliana también. La verdad es que es un placer como poder charlar y escucharla, y con Papeto también, a pesar de que están las idas y vueltas un poco más en el día a día. Pues yo estoy en un momento, pues como vos decías, Paula, recién estrenamos la película con Jerónimo Teortúa, que es el productor, en Visión Surreal este año. Y bueno, un poco fue justo como que creíamos que nos íbamos a salvar de la pandemia, pero no. Efectivamente el festival se hizo online y fue también una experiencia pues interesante, otra experiencia. No había otra manera, así que la aceptamos, y creo que todos y todas estamos aceptándolo de la mejor manera. Y también hay otras posibilidades y otras, no sé, otras experiencias nuevas que nos ofrece esta manera de vida. Y, y pues yo, como lo dijiste también en esa biografía, pues soy sonidista, ¿no? En realidad estoy como más en mi día a día como sonidista, y trabajando con otras y otros cineastas, y pensando el cine desde ese lugar de creación sensorial como directora de sonido. Eh, Así que estoy como en eso, ¿no? En tratar de pensar una nueva propuesta de distribución con mi película, con mi ópera prima. Eh, y repensando, ¿no? O sea, la distribución también es como una parte del cine que no pensamos mucho, o que está siempre muy lejana, pero bueno, también es como entenderla, y se generan un montón de preguntas. Y entonces, como un poco pensando cómo hacemos para que la película se pueda ver, ¿no? Y en qué festivales online, ¿no? Y cómo se estrena. Y entonces me parece muy interesante como ver, como encontrarnos acá los tres, con tu película Papeto, que se estrena, y con la de Juliane también, ¿no? Que bueno, ya después vamos a hablar, pero de repente es como replantearse y preguntarse y volver a cuestionar, bueno, ¿para qué uno está haciendo lo que está haciendo? Y con quién se van a encontrar nuestras películas, ¿no? ¿Cuál es el público también de cine latinoamericano? Sí, en este momento también es así. La circulación siempre ha sido un momento como tan lleno de incertidumbre, y en este momento que también se están como formando estas nuevas formas de circulación, y donde uno también está como perdiendo la noción de qué público se está conectando a qué, es una pregunta muy pertinente. Oscar Ruiz, Papeto, ¿en qué momento estás tú?
Faith Vivir, en qué momento de tu vida en relación con el cine estás? Bueno, buenas noches a todas y pues primero decir que me siento pues muy orgulloso de estar acompañado por ustedes, por Yulena Olaizola, Mercedes Gaviria, por ti, Paula y bueno, todo el equipo que está aquí detrás de esta transmisión. Pues ante todo agradecerles muchísimo pues que hayan querido unirse a esta iniciativa. Hoy estamos como comenzando una serie de conversatorios que vamos a tener de diferentes temas. Hoy pues hablaremos de cine, esperamos la otra semana hablar de otro tema, de música, de danza, de teatro. Vamos a ver, ahí hay como varias ideas para los próximos conversatorios. Pues a ver, es obvio pues que estamos en pleno lanzamiento de esta película, Fe Vivir. También estoy muy contento de haber con el equipo pues haber tomado la decisión de asumir esta idea de hacerlo online. En un principio, pues íbamos a estrenar el 23 de abril y tuvimos que cancelar por el tema del COVID y poco a poco fuimos como teniendo argumentos para sentir que era importante lanzar la película online, obviamente a través de la sala virtual de la Cinemateca. Pues ha sido, digamos, algo muy, pues como un experimento que tengo como un poco la idea de que, pues, de que va a funcionar, pues, o la esperanza, digamos, de que va a funcionar, porque pues obviamente el tema de la pandemia pues ya es algo como que no podemos controlar mucho, y bueno, esta película precisamente es una película que es como anti-COVID, ¿no? O sea, invita como a la movilidad, a abrazarse, a tocarse, a bailar, a la música, o sea que queríamos un poco generar eso en la audiencia, ¿no? Como que en medio de esta época tan difícil, digamos que hay muchas sensaciones y muchas ideas que parece que se extinguen, ¿no? Pero no creo que debamos permitirlo y bueno, este tipo de iniciativas permiten como seguir pensando pues que hay otras formas también de seguir comunicándonos. Aparte pues de este proyecto que duró pues como 6 años en hacerse, eh, pues también tengo la fortuna pues ahorita Juliana nos contará más, pues participamos de manera minoritaria pues en la coproducción Selva Trágica, la película de Yulene, a quien felicito aquí en público delante de nuestros 80,000 conectados por su selección en el Festival de Venecia. Realmente es un orgullo y sobre todo es una inspiración pues, colaborar contigo de la forma en que ha pasado, y también pues felicitar a Mercedes por a Mechi, yo te voy a decir Mechi, es que Mercedes suena muy raro, y felicitar a Mechi también por su película que he visto y que pues es un retrato muy particular sobre otro cineasta que es su padre, Víctor Gaviria, y pues una película también muy inspiradora. Eso por ahora. Sí, eso por ahora, gracias. Me acordaste de como de una cosa muy importante de decir desde la Cinemateca de Bogotá, y es eso, agradecerte a ti, agradecerle a Doco como por aventurarse e invitarnos en esta aventura de estrenar tu película en la sala virtual de la Cinemateca. Entonces, muchas gracias, y también a Doco, que siempre es un, un- somos compañeros como muy socios en todas estas cosas. Bueno, Yulene, em, sí, en qué momento estás? ¿Cómo te coge esta conversación? Hola ¿Cómo a te todos. agarra? Más bien. Me agarra justo a punto de terminar los últimos detalles de postproducción de Selva Trágica. Creo que perdimos a Yulene, ¿cierto? Pues yo la veo como congeladita, pero bueno, esperemos Sí, que se reconecte y pues si quieres vamos hablando de quién sabe sí, qué le habrá pasado. avancemos. Sí.
Bueno, mientras Yulene vuelve y nos cuenta ella misma en el momento en que está con su Ah, película mira, ahí Selva volvió, ahí Trágica, ya volvió. volvió. Y justo se Estábamos haciendo fue, tiempo. se acaba de ir la luz en Tú mi pareces de colonia. día, tú pareces que estuvieras en un lugar de día. Se acaba de ir la luz eléctrica, pero me estoy conectando ahora al celular, así que aprovecho para terminar lo que iba a decir por cualquier cosa si se corta después. Entonces estoy justo terminando últimos procesos de postproducción porque la película se estrenará en el Festival de Venecia. Ha sido complicado como pensar qué hacer con esta película en este momento donde justo empieza uno a tener que tomar las decisiones de si participar en festivales en línea o no. A diferencia de Mercedes, por ejemplo, a mí me tocó tener tiempo, digamos, para tomar esa decisión. Entiendo que a ti pues no te quedó, digamos, de otra, ¿no? Ya la película estaba ahí lista. De hecho, yo estaba en París cuando iba a hacer el Cinema du Ril y se canceló. Estaba yo haciendo corrección de color y tuve que detener la corrección de color y salir lo antes posible de Francia, antes de quedarme atrapada ahí. Y creo que ahorita pues es un momento muy extraño. Muchos cineastas creo que han decidido guardar las películas, por ejemplo, a pesar de que estén terminadas, de pronto guardarlas un año y esperar a que vengan tiempos mejores. En mi caso decidimos no hacerlo y pues jugárnoslas con las condiciones que nos tocan, que eso implica pues entrarle un poco más al mundo en línea, obviamente tratando de que siga existiendo el cine presencial, de que se siga viendo el cine en las salas, pero también aceptando las nuevas ventanas y una realidad que creo que nos va a tocar por mucho tiempo y que por otro lado puede abrir muchas puertas, que es el cine en línea y este tipo de conversatorios y pues todo un mundo en línea que creo que nos estamos viendo forzados a utilizar, pero que creo que también se puede aprovechar. Definitivamente cambia todas las reglas del juego y uno se tiene que adaptar. Pero bueno, pues es lo que nos toca. Entonces, en ese sentido, pues Selva Trágica se estrenará en el Festival de Venecia y después vendrán también muchos otros festivales que ya empiezan a funcionar la mitad en línea, la mitad presencial. Y sin saber realmente qué va a pasar para un próximo año, para estrenos comerciales, en salas, estrenos virtuales, todavía como con mucha desinformación al respecto de lo que se viene. Entonces estoy en eso, con una quinta película, pero es la primera vez que hago una coproducción internacional y eso me llevó a colaborar con Oscar y tener una coproducción colombiana, cosa que ha potenciado la película de una manera distinta a las experiencias que tuve previamente al trabajar solamente con equipo mexicano. Entonces ha sido una experiencia como bastante distinta a las experiencias previas con mis películas anteriores. Gracias, Julen. Bueno, ya teniendo este terrenito para arrancar como punto de partida, quisiera que empezáramos a trabajar como un capítulo de esta conversación en la que vamos a estar un ratico. Estabas hablando, Julen, como de la diversidad de formas de trabajo y como de trabajar con otras personas y lo que yo entiendo por la conversación que tuve con Oscar entre ustedes se conocen, ¿cierto? Como o ustedes dos han tenido relación con Oscar en diferentes lugares y conversan sobre lo que significa para cada uno hacer cine y ese hacer cine se hace con amigos, con familia, desde diferentes lugares. Entonces, quisiera, dada también como las películas de las que estamos hablando, de Fe y Vivir, en el caso de Mercedes, estamos hablando de Como el cielo después de llover, y en el caso tuyo, quizás tu primera película, tu ópera prima, ¿cómo es en estos niveles que tiene que ver con los compañeros, pero también con la familia? ¿Cómo es trabajar con la familia? ¿Cómo se da ese lugar en el cine de ustedes? Y especialmente en Fate Vivir, Oscar, que vienes de hacer como 3 películas en la que la abordas.
como que son diferentes formas de ser familia. Entonces, ¿cómo se da esto? Y empecemos por ti, Oscar, como de cómo se da esta relación, no solamente en el equipo de trabajo, sino el abordar temas que tienen que ver con la familia. Bueno, el tema de los familiares, en el caso de las tres películas, de Los Hongos, de Epifanía y Esta Fe Vivir, pues es una cosa que surge en el camino, digamos, no fue como algo planeado, un poco como que se fue dando. Eh, digamos que en las dos películas anteriores me interesaba mucho que hubiera una gran conciencia de que esas personas que estaban allí eran mi familia, era como parte de la idea de esas películas. Sin embargo, en Fe Vivir, aunque hay miembros de mi familia en la película, me interesaba el tema familiar más desde una concepción más como de, no sé, compartir otros modelos de lo que es ser familia, ¿no? Como que tenemos a veces una idea o un concepto de familia quizás un poco reducido o muy conservador, ¿no? Pensamos que lo familiar pues es algo, digamos, como muy convencional, pero precisamente en Fe Vivir, al conocer a la Gypsy Cumbia Orquesta y ver cómo todo lo que hacían y la manera en que se comportaban de forma colectiva, pues para mí eso era una forma de familia, ¿no? Y es un poco lo que me interesó como retratar durante todos estos años. Es una película que se demoró mucho en hacerse. En un principio empezamos a capturar imágenes y sonidos y no sabíamos muy bien para dónde iba el proyecto. Incluso hubo un momento muy difícil, lo confieso aquí en público, en que pensé que no había película, ¿ya? Por más de que había muchas imágenes y muchos sonidos, hubo un tiempo donde tuve que como sentarme como a replantear y por eso volvimos a filmar más cosas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que trabajar con personas de la familia tiene unas ventajas y unas desventajas. Y ya con esto, digamos, cerraría mi intervención frente a este punto. Es que, bueno, las ventajas es que obviamente hay una cercanía. Yo pienso que una de las cosas que más tiene que trabajar una directora o un director cuando se enfrenta a un tema es cuál es la distancia correcta, digamos, en que debe observar ese tema, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con la familia, esa distancia permite una cercanía, ¿no? Hace que esa distancia sea un poco más corta, pero es paradójico porque al mismo tiempo, y esto sería lo en contra, estar tan cerca también a veces le quita a uno la visión, ¿no? de cosas, ¿no? Entonces, creo que trabajar con la familia es precisamente un gran dilema, ¿no? Como hasta dónde me alejo, hasta dónde me acerco, ¿no? Y cómo puedo, en algunos momentos hay que tomar una distancia enorme con los personajes, pero en otros momentos esa cercanía te permite estar en espacios físicos y, digamos, simbólicos que de pronto no puedes acceder con personajes que conoces, no sé, recién, hace un año o hace algunos meses, ¿no? Creo que hay unas cosas muy, muy valiosas y otras que no es que no sean valiosas, sino que uno tiene que saber cómo diferenciar y volver a esas personas que en la vida real son familia de uno, pues cómo volverlas personajes, ¿no? Eso diría por ahora. Vale, sí. Ahorita retomamos esa que queda como una patica, una pregunta en la conversación muy interesante del distanciamiento que se genera con las personas cuando las conoces, ¿no? Que eso ahorita lo recogemos. Yulene, ¿cómo ves este tema de trabajar en familia, trabajar con la familia en tu experiencia? Coincido con lo que dice Oscar al 100%. Creo que es curioso que en el cine creo que se ha vuelto casi como un género, el cine familiar, las películas de tus papás o de tu abuela o de tu hermana o de algún miembro de la familia, y curiosamente se da mucho el caso, creo, en las óperas primas. Hay cantidad de ejemplos de
cineastas que empezamos haciendo nuestra primera película sobre la familia. Supongo yo porque es material que tienes a la mano, que conoces y que te permite un campo pues muy fértil, pero también de alguna manera más o menos seguro para empezar, aunque tiene esas dificultades que menciona Oscar, que son muy grandes y que quizás el espectador no puede concebir, pero a la hora de trabajar con la familia uno toma riesgos también muy, muy grandes. En mi caso recuerdo mucho el dilema a la hora de la realización de tomar las decisiones de si uno como cineasta se involucra o se vuelve personaje o haces evidente tu relación familiar con tus personajes o no. Siento que son decisiones muy importantes, ¿no? Como dice Oscar, tienes que tratar de hacer que esas personas se vuelvan personajes, no solamente tu familia, personajes interesantes para el público, no solamente para ti, lograr salir de lo local, de lo personal, pero preguntándote siempre si esa relación única que tienes tú con ellos, que es lo que lo hace especial, por eso decides filmar a tu familia de alguna manera, tienes una intimidad y un acceso que nadie más va a tener, que tanto decides que eso se vuelva parte del cine que quieres hacer, o si lo evidencias o si no lo evidencias. ¿No? En el caso de Mercedes, por ejemplo, claramente sabemos quién está detrás de la cámara o nos vamos enterando a lo largo de su película. En el caso de mi primer película también. En el caso de Oscar, por ejemplo, ahora con Fate Vivir, no necesariamente nos queda claro quién es ese cineasta o qué relación tiene con ellos, aunque intuimos que hay algo cercano. Entonces, por poner un ejemplo, digamos, del tipo de decisiones que uno enfrenta en el camino y que obviamente cambian o afectan directamente la forma cinematográfica, entre otras muchas decisiones, creo, pero yo recuerdo ahora como eso en mi ópera prima se volvió un dilema muy fuerte, porque implica también enfrentarse a uno mismo, ¿no? Entonces, tomar decisiones, por ejemplo, como Mercedes, de poner su propia voz en off, y entonces estarte escuchando a ti mismo, participar y hacerte personaje también, y luego estarte viendo y editándote, y sufrirte a ti mismo, son decisiones bastante, bastante complejas, ¿no? Y como decía Oscar, lidiar todo el tiempo con estar viendo a tu familia ahí, estar viendo a tu hermana, estar viendo a tu sobrino, que a ti te pueden generar una ternura increíble, una fascinación increíble, pero siempre tienes que trabajar para que esa fascinación y ese interés se le contagie al público de la misma manera sin tener ninguna relación con esos personajes. Creo que eso es todo un reto que siempre se enfrenta en este género de películas familiares y que no todas las películas logran salir bien libradas, digamos, de esas dificultades, ¿no? Y además viendo tu película, tu ópera prima también, lo que es muy curioso porque aunque tu película sea sobre un personaje, el testimonio de ella es tan particular que uno termina es viéndola a ella, ¿cierto? Como que realmente habla de un personaje, pero lo que ella dice más de ella que del personaje, y eso es muy interesante. Creo que siempre, o sea, luego en ese sentido el cine es como muy, muy engañoso, porque eso yo puedo decidir hacer una película sobre un huésped que vivió en casa de mi abuela, pero la película se vuelve sobre mi abuela y también sobre la relación mía con mi abuela, ¿no? En el caso de Mercedes, pues también es muy claro, eres un personaje también en tu película y tu relación con tu padre es un personaje, es un tema más, digamos, y tú eres un personaje, obviamente también, y en el de Oscar en Epifanía también, obviamente, uno se pregunta también por la vida del cineasta que está ahí atrás, metido en una situación íntima, filmando un parto extremo en casa, y se pregunta también quién es ese cineasta que está detrás de ese pequeño niño que está siguiendo a todo un circo de artistas. Entonces, pues es inevitable, creo que aunque haya una línea narrativa concreta, un personaje en teoría concreto, pues todas estas relaciones familiares se vuelven parte de, inevitablemente, ¿no? Y nosotros nos volvemos parte de como cineastas y personajes. Claro. Y en tu caso, Mercedes, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue? ¿Y cómo está haciendo este tema?
No, es bastante, como que yo tuve un proceso un poco distinto, creo, pues o lo pienso ahora, que Yulene un poco como que empieza como a relacionar las películas y claro, ¿no? Pareciera que tienen un montón de cosas en común y las tienen, pero también hay como puntos de partida muy diferentes, seguro, ¿no? No conozco tanto sobre tu proceso, Yulene, de tu ópera prima, pero de alguna manera o sea, hay como una claridad digamos, hay una puesta en escena y hay un rodaje que está sucediendo y en el caso de Oscar también, ¿no? Hay un rodaje y yo siento que yo me relaciono con mi película como si fuera casi todo como una especie de archivo, ¿no? Más allá de que sí yo tenía como una conciencia de estar haciendo una película, pero yo terminé de escribir mi película en el montaje y terminé de escribir mi película cuando yo decido que soy personaje de la película, ¿no? O sea, en un momento yo no era, o sea, sí era un personaje, pero no estaba tan expuesta y la película se veía muy desequilibrada, ¿no? Entonces, siempre se caía por cualquier parte, entonces, hasta que yo logré poner esa voz en off y entender que ese era el equilibrio, por más de que yo no me veo en la película hasta el final, ¿no? Pero está muy presente, o sea, pareciera que sí estoy porque la voz está y desde el comienzo la primera persona se abre como casi de la mano de un género más de, pues como buscando un poco más la similitud con la literatura, ¿no? Yo tenía ganas como de esa primera persona de la literatura. Fue como un proceso muy distinto y fue más en ese montaje en donde yo tuve que creo que la película se demoró también tanto tiempo hasta que finalmente como que se despegó de mí, ¿no? Y hasta que esos familiares y ese papá y esa mamá y esa abuela y ese hermano se volvieron personajes, ¿no? Como que eso fue un proceso de entender de cómo se volcaba eso a un tópico más cinematográfico y que no era la vida misma, ¿no? Porque esa relación con el archivo, esa relación con el montaje, esa relación de darle lugar y de poder como experimentar las fuerzas del montaje entre diferentes planos y tiempos, se fue como creando, o sea, yo fui como entendiendo un poco como ese espacio cinematográfico que me proponía la película, ¿no? Fue una cosa muy intuitiva y que me permitió después tener la facilidad de saber que si tenía que, cuando también me pasó, Papeto, que pensé que no tenía una película, por mucho tiempo lo pensé, en donde aplicábamos a fondos y no ganábamos, y aplicábamos al FDC y no ganábamos, y decir, bueno, o sea, me voy a liberar un poco de los fondos y entonces voy a hacer lo que yo quiera, y tenía la facilidad un poco de, bueno, grábame este texto, voy a ir a Medellín y voy a filmar esta situación particular, voy a volver a grabar esta escena que era un archivo, pero ahora de alguna manera manipulo alguna otra cosa, ¿no? Como esta idea de volver, como unos procesos muy contorsionistas, siempre pienso que esa es la mejor palabra como para entender por qué, por dónde se tiene que seguir, ¿no? Que no era como una línea muy clara, sino que hubo siempre como movimientos raros, pero un proceso pues también como muy estimulante y muy valioso para mí como primera película. Entonces, pero sí, como otra vez pensando esa pregunta de la familia, de hacer cine con la familia, es desgastante también, pero bueno, a la vez también encontrás esa dramaturgia en tu propia familia, ¿no? Y lo que Yulene dice también, o sea, cómo vos estás segura que tenés cierta empatía con esos personajes, que esos personajes producen un vínculo especial, pero lo tenés que elevar a una posición cinematográfica, ¿no? No solamente puede ser anecdótico, no solamente por sentir ese amor por tus padres y por tu hermano y por tu abuela, entonces los demás lo tienen que sentir, entonces es como ir tejiendo esa dramaturgia y creyendo un poco en esa manipulación también de la verdad y de la verdad de tu familia, ¿no? Yo creo que un poco todos sabemos y todas sabemos que en el documental también podemos hacer eso, ¿no? Entonces
Yo quería volver, Oscar, a un asunto de tu película de Fe Vivir, porque estamos hablando, como para contexto de todos, de la ópera prima de Jules, que es Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, que es de 2008, y estamos hablando de Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria, que es 2020, ¿cierto? Es de este año, de ahí, que cogió en toda esta vuelta. Pero yo quería volver porque como, si estamos hablando de estas películas donde hay, la participación de Mercedes quizás es un poquito más grande como ella dentro de la película que en el caso de Yulene. Yulene tiene una participación que de todas formas sigue estando como por fuera de cámara, a veces sentimos la voz, pero sí es una participación sí un poco más externa. En tu caso, en Fe Vivir, que es la película que va a estar pues en la sala virtual y de la que muchas personas seguramente no la han visto, pero para hablar un poco de esto, ¿cómo tomas la decisión de estar tan afuera? Porque tú estás afuera en tu película. Sí, pues yo, como te digo, yo quería hablar sobre la Gypsy Cumbia Orquesta, porque cuando los conocí, digamos, me impactó pues la forma en que ellos se relacionaban como artistas, eh, digamos, encontraba en ellos no solamente digamos, una agrupación musical, sino que era algo multifacético, danza, teatro, ¿no? Y obviamente esta agrupación coincide con el nacimiento de Manuk, y desde la primera vez que yo fui digamos, coincidió que yo estaba pues conociendo a Manuk, que acaba de nacer, estaba en Montreal, de la primera vez que yo fui a ver por un ensayo de la agrupación, eh, un poco como que me fijé en lo que pasaba con ese niño que miraba a todas esas personas adultas, y de antemano me pareció como muy simpático que pusieran al bebé ahí en la mitad de todos y todas, ¿no? Entonces, no sé, de manera como un poco, sin ser muy consciente, como que yo empecé un poco como a adoptar el punto de vista de ese niño, y como que muchas imágenes que realicé las hice como desde ese punto de vista, y creo que como que adopté un poco esa mirada de inusual pues de un bebé. Eso pues habría enormes posibilidades para la película. No quería, digamos, hacer un cine, digamos, un documental participativo. En un principio quería hacer más un cine de observación y escucha, le llamaba yo, pues por lo que es un tema musical o pues un grupo musical. Y entonces como que del principio, por ejemplo, me di a la tarea de que yo iba a eliminar mis intervenciones, o sea, que yo iba a ir a presenciar eso, y más bien desde la cámara, pues que sobre todo en las primeras fases de la película yo mismo hice la cámara, y traté más bien que la cámara fuera muy orgánica, como por ejemplo, para quienes han visto la peli o la van a ver, la primera secuencia, que es todo un ensayo y como muy corporal, pues yo, digamos, me metía dentro de la agrupación y bailaba con ellos, y ustedes ven que la cámara un poco está en esa distancia, ¿no? Un poco lo que comentaba ahora, me sentía cómodo, digamos, estando cerca de todas esas personas, porque también habría podido adoptar una lejanía y verlos desde lejos, pero sentía que no, que la cámara tenía que estar ahí con ellos, y entonces hay muchas imágenes en la peli que se mueven, y de pronto esa es la forma, digamos, de mi presencia, ¿no? Luego, pues, adopté, como digo, el punto de vista de Manuk, y eso ya, una vez tomada esa decisión, pues, también como que no quise irme de ahí, ¿no? Nunca, por lo menos en Fe Vivir, nunca pensé que yo iba a aparecer, o sea, nunca se me pasó por la cabeza durante los 6 años del proceso, sino que siempre fue o observar y escuchar simplemente, o en el momento en que decidí lo de Manuk, pues mirar las cosas un poco adoptando ese punto de vista. Listo, ya que sí, quería que volviéramos
como a ese puntico sobre tu película. Hay una pregunta que quiero hacerles. Aquí estamos hablando como de, sí, de trabajo, que tiene que ver con la entraña, que es lo que nos convoca en este momento, pero hay un asunto que yo quisiera como para ubicarnos. Cada uno está en un lugar muy distinto en su vida y como en su vida como director o directora o diferentes roles con el cine. Em, pero cada uno también ha tenido como la oportunidad de ir encontrando un lugar y un lenguaje, ¿no? Como unos acercamientos de cómo les gusta hablar de las cosas. Em, y también aquí estamos con dos colombianos y una mexicana, una colombiana que ha hecho su carrera fuera de Colombia, un colombiano que en mi perspectiva de la comprensión del cine colombiano está en un lugar que tiene que ver como con un relevo generacional o como, sí, como estar en este momento quizás heredando algunas cosas, pero más bien abriendo camino hacia unas nuevas formas de narración. Y en el caso de Yulén, yo siento que, como decías ahora, hay un ejercicio especialmente de la no ficción que tiene que ver con abrir unos caminos que llevan hacia unos lugares más subjetivos y en esa manera también se puede hablar de una cinematografía mexicana que está hablando como de unos lugares más íntimos. Em, yo lo que quisiera saber es, desde ustedes mismos, en qué lugar, en qué lugar cinematográfico se encuentran hoy, cómo han llegado, por qué narran hoy. Sí, básicamente quisiera que habláramos un poquito de eso, cómo entienden ustedes hoy qué es su forma de narrar. Y empecemos por Yulén. Shit. La verdad es que no tengo ese entendimiento todavía muy claro. Lo bueno es que hay un punto donde uno termina las películas y llegan los críticos y los reporteros y ellos hacen sus propios análisis. A mí me ha servido mucho luego leer lo que escribe gente sobre mi trabajo para entender mi propia forma de acercarme al cine, porque no lo tengo tan claro, a pesar de tener 5 películas. Creo que cada una ha sido una experiencia completamente distinta y no es que, por lo menos en mi caso, no es que al hacer la quinta me sienta muy segura y en dominio de lo que estoy haciendo, sino que cada aventura es completamente como empezar de cero de alguna manera. Pero en mi caso lo que ha sido como una coincidencia es el cómo se genera la primera idea cinematográfica, que para todas mis películas ha partido de las ganas, la necesidad de hablar de un espacio en concreto, de un lugar. Y todas mis películas han surgido así, digamos, primero teniendo una locación, que eso inmediatamente te da también una sensación, una atmósfera, personajes y historias que existen en esos lugares. Pero ese ha sido como el punto detonante de todas mis películas. En mi ópera prima, La casa de mi abuela, en Paraísos Artificiales, eso es una playa que conocí en una región selvática. Después en Fogo, una isla en Canadá, y en Epitafio, un volcán que está cerca de la Ciudad de México. Y ahora con Selva Trágica, pues es la selva del sureste del país, la selva maya. Entonces todos mis procesos han sido similares en el sentido de que decido un lugar desde donde quiero partir, un lugar que quiero filmar, retratar, un lugar al que me quiero transportar yo como cineasta y por lo tanto después transportar al público, digamos, a través del cine. Y esos lugares detonan inmediatamente historias y personajes que vienen ya de esos lugares de alguna manera. Y, y en ese sentido me ha tocado siempre jugar mucho con mezclando la realidad y la ficción, porque a la hora de partir de un proceso de trabajo de un lugar que existe, digamos, y que tiene sus propias historias y tiene sus propios personajes, pues implica un fuerte trabajo con la realidad, que luego uno tiene que amoldar y manipular y ficcionar, digamos, para darle una forma cinematográfica, para darle una estructura narrativa o dramática, etcétera, pero con un constante juego
con la realidad, una base muy importante de trabajo con la realidad, con lo que emerge de estos lugares ya de manera natural. Que podría ser también la mezcla entre documental y ficción, pero para ponerlo como en otras palabras, pues entre la realidad y la ficción. Gracias, Julen. Mercedes, en tu caso, ¿cómo ha sido? Perdón, ya. Ahí me escuchan. Ahí está. Sí, no, pues esta es mi primer película, ¿no? Mi primer largometraje, pero antes tuve una aproximación a la ficción con un primer corto que yo hice. Y entonces, después de ese corto, yo fui como trabajando desde el sonido con diferentes directores y directoras que de alguna manera me fueron aproximando a ese cine que yo intuía con el que me familiarizaba un poco más, ¿no? O sea, yo de alguna manera viajé a Buenos Aires, pues vine a Buenos Aires a estudiar cine y me empecé a rodear un poco de una tradición de cine más desde la primera persona o desde el documental de creación, ¿no? Como que fui conociendo un poco en mi proceso de estudiante y de sonidista muchos referentes que me hacían como llegar o pensar el cine de otra manera, ¿no? Y entonces creo que pues que recién empieza esto, no sé si sigue, pero pues me siento como en un punto como sí, como de darme cuenta un poco también leyendo a los críticos y pensar con otros colegas y otras amigas sobre las películas que estamos haciendo, ¿no? Porque también, de alguna manera, yo me rodeo de gente acá que está un poco en esa misma búsqueda, entonces nos resuenan preguntas, nos resuenan películas, ¿no? Y nos resuenan autores y autoras, y entonces seguimos un poco en esa búsqueda y en esa otra experimentación con las imágenes y con ese borde total de lo real y con entender cómo es esa manipulación de lo real. Y eso, como que yo siento que es una búsqueda que empecé, que me siento como muy, muy contenta con pensar la escritura del cine desde el montaje también, con encontrarme con una relación con el archivo y con pensar las imágenes de archivo como si fuera, ¿no? Yo siempre tengo como, y ahora más que estamos encerrados y encerradas, siento que pueden, o sea, hay muchas posibilidades de películas en los discos duros de cada una y de cada uno, ¿no? Como que siento que para mí la visión del cine que quiero hacer está un poco ahí, ¿no? En revisitar la memoria, en revisitar las imágenes que me han acompañado. Hay algo también con la relación de mi propia búsqueda de irme del país, del desarraigo, ¿no? de la diáspora un poco y de sentir como esa tensión con Colombia y esa relación también con esa tradición de cine colombiano a la que de alguna manera elegí como tomar mucha distancia para no sé, encontrar una identidad. No sé si uno logra eso en algún momento porque uno va cambiando todo el tiempo, pero de alguna manera sí estoy todavía en esa búsqueda y en ese distanciamiento y en ese movimiento como con mis propios referentes. Y entonces de ahí salen sobre todo como preguntas un poco a esos referentes y eso. Gracias, gracias, Mercedes. Y en tu caso, Oscar, ¿dónde estás? Bueno, yo, pues, a ver, yo siempre he tratado de trabajar de manera muy intuitiva. Coincido con Yulene y también pues con Mercedes que uno no, y eso es lo que a veces ni los críticos ni el público saben, es que uno a veces hace cosas porque la siente, o sea, no es que uno se ponga como a priori a decir yo voy a hacer esto y entonces voy a quedar aquí y este me va a felicitar y este no, o sea, uno hace, en ese sentido cada proyecto es como una catarsis que uno tiene por ciertos momentos o ciertas cosas que uno está viviendo
en cierta etapa de su vida. Yo digamos que sí, durante estos 10 años o 12 años pues que empecé a trabajar desde el vuelco del cangrejo, eh, digamos yo sí fui un poco como no desencantándome, pero digamos que no, cada vez estoy como más lejano como de leer sobre lo que escriben, sobre lo que yo hago, o sea, como que prefiero hacer lo que yo siento, o sea, independientemente de si gusta o no gusta, no me gusta mucho como racionalizar las opiniones, porque además son muy diversas, ¿no? Y hay muchos grados de opiniones, algunas muy profundas, otras más superficiales. Entonces, yo sí en los últimos años he optado por un poco alejarme de eso, no porque no me interesa que existen, sino porque pienso que más allá de lo que opinen de la obra de uno o de lo que uno está tratando de hacer, más bien uno tiene que, es uno mismo como reflexionar, ¿no? Eh, yo personalmente hay otras cosas que sí he ido como determinando en mi proceso, y es que, por ejemplo, para mí todas las películas son ficciones. No, hay una fascinación en mi caso de hacer cosas que tienen por un lado algo que uno puede controlar y al mismo tiempo algo que uno no puede controlar. Eso es algo que yo siento que he podido desarrollar en las 4 películas que he hecho y bueno, en el cortometraje que hice, donde uno no sabe realmente dónde termina el control y dónde empieza el descontrol. Y eso, digamos, genera una cierta angustia, ¿ya? Que en el caso mío, pues yo trato de poner a mi favor. Eso es algo que, digamos, yo sí ya he establecido dentro de mí, que es lo que a mí me interesa, ¿ya? Y que es lo que yo quiero seguir haciendo. Y digamos que cuando veo películas así como espectador, a mí me seducen mucho, ¿no? Cuando yo veo películas que no son tan cuadriculadas, sino que precisamente son como especies de híbridos, ¿no? Otra cosa que como espectador y realizador, pues que es digamos, es un rol que en mi caso está totalmente relacionado, ver y hacer, pero ver también, digamos que a mí cada vez me interesa más de las películas, es como la ideología de las películas. A mí no me importan ni los guiones, ni me importa la estética de una película, sino un poco esa posición que uno puede percibir en un autor, ¿no? Entonces pueden ser películas muy distintas, pero cuando uno siente que hay, y uno lo siente, ¿no? En las grandes películas, cuando digo grandes no me refiero al tamaño, sino en las muy buenas películas, uno siente que hay un autor ahí, obviamente con un equipo de trabajo, que están intentando hacerse preguntas, y eso es lo que a mí más me emociona en este momento de mi vida de una película, ¿ya? Pero puede ser una comedia, puede ser un western, puede ser la película contemplativa, lo que sea, pero que uno sienta que hay ahí como una honestidad y digamos, como un intento por decir algo de una manera desde las entrañas, ¿no? Y ahí sí, pues cito el nombre de este conversatorio. Eso es lo que yo más destaco ahora en una película como espectador. En el caso no sé, hablando por ejemplo de Fe Vivir, para mí era muy importante dentro de la película, ya que era un retrato colectivo de una agrupación, poder hacer sentir al espectador la fuerza creadora de la gente que yo estaba retratando, ¿verdad? Y en ese sentido yo tenía que empezar a hablar el lenguaje de ellos, tenía que, una cosa que me pasó en el proceso, por ejemplo, fue que yo filmé una gira y yo sentía que no había ningún momento en el material que tenía donde uno pudiera realmente ver la fuerza creadora de esos artistas, y por eso decidí unos años después ir a filmar la obra de ellos que se llama Macondo, Macondo con K, que es el nombre de su obra, porque para mí era importante, si iba a ser un retrato de ellos, pues que la gente pudiera sentir realmente lo que ellos estaban proponiendo como artistas, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que para mí cuando decido trabajar con un personaje o varios personajes, lo primero que uno debería hacer, o lo primero que yo trato de hacer es empezar a hablar el mismo lenguaje de esa persona.
en ese sentido eso va en contra, digamos, de esa idea que hay del director que está como en un asiento con un megáfono gritando. No, o sea, creo que la idea del confort no es mi caso, digamos. O sea, como que si hay que llegar de primero, yo llego de primero, si hay que hacer fila, hay que hacer fila. Como que prefiero ser parte de ese objeto que estoy estudiando y no ponerme como en una posición como privilegiada como director. Esa es la manera en que yo he tratado de hacer todas las películas que he hecho, ¿no? Tratando de entender y de escuchar y de comprender quién es la persona que tengo al frente para de esa manera lograr una confianza y ahí sí empezar a moldear, ¿no? Porque coincido mucho con Mercedes en que para mí la verdadera escritura de una película es en el montaje, ¿ya? Y mis películas realmente también se han escrito mucho en el montaje. Mis guiones literarios son más bien muy cuestionables desde la concepción clásica aristotélica del cine, y porque yo creo en el montaje como la verdadera escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que pues lo que he tratado de hacer es como de escuchar mucho a las personas que tengo al frente, entrevistarlas constantemente y empezar a actuar con ellos, digamos, actuar en el sentido de hacer cosas, no de fingir, sino de hacer cosas que permitan esa comodidad entre ellos y yo. Me voy a adelantar a una pregunta que nos hicieron hace rato, con el tema de la ficción y la no ficción, que ya lo hemos como nombrado en diferentes momentos. Como que uno pudiera pensar a priori que la forma de abordar un asunto íntimo o como la forma más directa puede ser el campo de la no ficción, bueno, pues sí, en el campo del documental, donde puede haber como un contacto, uno piensa que se elimina justamente ese distanciamiento del que tú estabas hablando al principio, justamente por estar haciendo una película que está en el campo de la no ficción. Me gustaría que habláramos desde la experiencia de cada uno, cómo se da, si hay un momento en el que ustedes piensan esta es una película que se da en el terreno de la ficción o la no ficción, o si es un asunto, como decía Yulene, es que realmente la realidad se le mete a uno aunque estés haciendo ficción, ¿cierto? Cómo sienten esa relación y si hay alguno de estos dos territorios, por llamarlos de alguna manera, que sientan que les permite hacer unas cosas y otras no. Entonces, empecemos por Oscar, que todavía tiene el Otra micrófono vez, uy, abierto. Sí. bueno, no, pues un poco lo que estaba diciendo, para mí todas las películas son ficciones. Yo pienso que el documental es una manera de hacer ficción. No hay nada más ficción que, por ejemplo, entrevistar a alguien, ¿no? La gente cuando la entrevistan, pues finge, ¿no? Y quiere ser inteligente. Por ejemplo, este conversatorio es una ficción. Todos estamos aquí pretendiendo ser muy inteligentes y entonces esto, digamos, no es lo real. Para mí también lo real es la imaginación, por ejemplo, la imaginación es lo real también. En ese sentido, y eso, digamos, cada vez me interesa ahondar más en esa idea que es bien paradójica y compleja y que uno se podría quedar pues días enteros hablando de eso. Y es hasta esotérico, místico, hablar de eso, como que es lo real y que es la ficción. Lo que sí te puedo decir es que a mí me interesa, obviamente, partir de lo real, digamos, la vida cotidiana, la gente de carne y hueso que tiene sus diferentes dificultades o que tiene sus cualidades, ¿no? Sus defectos. No, obviamente ese interés por esas personas, digamos, lo que yo trato luego es como de organizarlas, ¿no? De marcarlas según también en una propia ideología que yo pueda tener sobre lo que yo quiero expresar y de pronto en la parte ideológica es que uno puede tener de pronto más control, ¿no? En la manera en que uno moldea eso que ve en lo real. Pero digamos que lo real me interesa no para hacer realismo,
que también a veces lo hablábamos ayer contigo, Paula, yo siento que el cine latinoamericano parece condenado al realismo, ¿no? Y al realismo social, y entonces hay como unas expectativas sobre lo que un latinoamericano debe hacer, ¿no? Tiene que hablar desde el punto de vista del realismo. Y yo creo que el realismo es una forma de cine, pues, es decir, hay películas que son realistas, pero luego hay películas que toman elementos de lo real para de pronto hacer otra cosa. A mí siempre me ha interesado mucho, a partir de lo real, tratar de llevar las cosas a, no sé, a un estado más cercano a la ensoñación o a lo poético, con todo lo complejo que eso significa, ¿no? Eh, digamos, la palabra poético, lo poético o la poética también es una palabra que en principio puede sonar pretenciosa, pero para mí lo poético está más relacionado con la cuestión emocional, digamos, con hacer sentir a la gente cosas pues que de otra manera no se pueden sentir, ¿no? La parte emocional, ¿no? Para mí el cine, pues, no es tanto para entender, sino para vivir, para sentir. Entonces, en ese sentido, ante tu pregunta, y ya con esto termino, soy más bien como un poco disperso con el tema de establecer como, bueno, esto es una historia que tiene este comienzo, no sé qué, no, para mí en los últimos trabajos ha sido un trabajo muy de acumulación de sensaciones, emociones, en pro de tocar a la gente, porque yo sí pienso mucho en el espectador cuando trabajo. A mí me interesa ese contacto con la gente. Que haya gente pues que no se conecte con lo que uno está proponiendo es otra cosa, pero siempre hay gente que se conecta y le llegan las películas y siente cosas, se emociona, y eso es lo que a mí más me interesa, digamos. Ahí es donde la película termina, cuando uno recibe, digamos, esa emoción de las personas, sea mala o buena, pero esa emoción. Vale, voy a seguir con Julen. Quería hacer a propósito de esto porque venías como en caliente hablando de este tema y por eso empecé contigo, Oscar, también, mientras, para no enfriarte. Entonces, sigamos con Julen. ¿Cómo ves este asunto de la no ficción y la ficción? ¿Cómo determinas por qué camino irte o cómo acercarte a tus historias? Bueno, coincido primero con Oscar en que a lo largo del tiempo que llevo de carrera, que tenemos una carrera muy, muy cercana a los dos en cuanto a tiempos y empezamos al mismo tiempo, ya son como 12 años de películas de ambos, que he encontrado, digamos, la fascinación y el gusto por un cine que implique riesgos en el sentido de que no lo puedes controlar todo y esos riesgos se vuelven parte de las películas y las nutren y es donde para mí está también lo más interesante del cine. Pero eso medio que lo empecé a descubrir, creo, por accidente con mi primer película sin ser muy consciente de ello, cuando yo empecé a hacer, según yo, un documental con todo lo que eso implicaba en términos escolares. Y mis maestros me criticaban por utilizar, digamos, recursos de la ficción, como por ejemplo dirigir a tus actores o entrevistados o personajes documentales, en este caso mi abuela, darle instrucciones, repetir las tomas para que queden mejor, pedirle a tus actores que ahora lo digan lo mismo, pero con más dramatismo y más ganas y más énfasis, y luego pedirles que se detengan, cambiar la cámara del lugar y decirles que lo repitan otra vez para que lo puedas tener en dos ángulos distintos. Pero yo empecé a hacer eso pues simplemente pensando en que quería hacer una buena película, no preguntándome si estaba o no rompiendo las reglas de lo que se supone que es un documental o una ficción. Y cuando la película se terminó, después de también procesos muy largos de edición y de realmente reescribir una película en el montaje y pasar por todos estos procesos que hice Mercedes de creer que no tienes una película, pasar por meterme a mí como personaje, sacarme, poner voz en off, quitar voz en off, bla, 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 el público seguía dudando si lo que veía era un documental o una ficción, y en general el público sentía que había mucho de ficción, puesto lo que veían era demasiado extraño y demasiado curioso para ser verdad. Y creo que eso detonó en mí como una serie de reflexiones de
de lo innecesario y lo absurdo que es tener que tomar esas decisiones o hacerse esas preguntas. Si bien, como dice Oscar, lo importante es que uno quiera hacer una buena película. No importa qué recurso utilices y qué camino sigas, lo que quieres es hacer una gran película que emocione a la gente y que transmita las cosas que uno quiere compartir. A partir de ahí, obviamente, empecé a ser más consciente de esos ejemplos y lo empecé a ver también en el cine que tenía cercano. Recuerdo mucho haber visto la primera película de Oscar, El vuelco del cangrejo, cuando yo había hecho este primer documental y encontrar también esa mezcla de documental y ficción y sentirme súper atraída hacia un ejemplo como ese y querer repetir algo parecido en mi segunda película. Tal vez con conciencia, pero también todavía con mucha ignorancia. Y definitivamente he seguido explorando ese camino donde lo real juega un papel muy importante, pero obviamente pues, siempre va a estar esta manipulación, que ese es el trabajo que creo que tenemos que hacer los directores, ya sea en documental o en ficción, pues uno manipula, acomoda, organiza y construye las cosas para generar películas, ¿no? Si no, la realidad solita en sí, filmarla no necesariamente es interesante. Se vuelve interesante o cinematográfico cuando hay un cineasta detrás manipulando eso para que le llegue al público de una manera particular. Si no, pues seríamos, no sé, reporteros o alguna otra cosa. Pero nuestro trabajo creo que está en esa manipulación y cada vez encuentro más gusto en poder hacer esa manipulación sin que yo tenga el control absoluto de las cosas, sino dejar que las cosas se salgan de control y te sorprendan, ya sea en el rodaje, en la escritura o en el montaje, que también te puedes llegar a sorprender bastante en esos procesos de reescritura en edición. Y en tu caso, Mercedes, ¿cómo ha sido también desde el lugar en el que has estado en relación con el sonido, que es una dimensión, pues es una dimensión también donde se pone en juego la ficción desde otros, como desde otros hilos, desde otros lugares, pero también porque en tu película uno podría decir a priori que es una película de ficción, ¿cierto? Como es una película de no ficción, de una película de ficción, pero realmente es casi como una trampa si uno entendiera tu película como eso. Entonces, pues sí, ¿qué piensas tú de esta relación de la ficción y la no ficción? Pues comparto con todo esto que estamos hablando, este punto de que una película es una película, ¿no? O sea, después ya cuando uno entra a hablar dentro de la academia o dentro de las escuelas de cine, pues uno empieza como a hacer esta división, pero de alguna manera hay como una tensión tan fuerte entre las dos y a la vez tan frágil que cada película pues se va haciendo como encuentra como su propia metodología también y sus propias artimañas para poder llevarse a cabo. Entonces, yo creo que hay algo que a mí me interesa como en el cine y lo que traté de hacer un poco con mi película, que partía más bien desde un punto ideológico, ¿no? Y de cómo hacer películas ahora con lo que tengo y la necesidad de hacer una película con un equipo reducido o con un equipo que tengo a la mano, que tengo a disposición, más allá que después que uno está en la puesta en escena con esos pequeños o con pocos elementos, pues uno también los puede organizar y plantar frente a cámara y entonces ahí todo se va como entramando en una ficción, ¿no? O ya no es indiscernible en un punto, ¿no? Porque esa manipulación y esa acomodación de qué pones al lado de qué cosa, se fue Yulene, pero sigamos hasta que vuelva. Sí, miremos ahorita. Ya, ahí viene. Ya vuelve, sigue. Pero Te estábamos esperando, Yulene. un poco como pues
en eso que Yulene también dice, que la realidad pues se cuela completamente y que estamos como todo el tiempo recibiendo ese estímulo de, bueno, de esa vía, y que yo creo que últimamente he venido pensando como pues en esta relación entre hacer una película sobre una gran película que fue como todo ese sistema de producción de La Mujer del Animal, la película de mi papá, que yo fui a ese rodaje sin saber que yo estaba haciendo una película sobre eso, ¿no? Por eso también hablo como de un encuentro con un archivo que obviamente me sirvió como un arco temporal y que fue como, es muy, muy raro porque de alguna manera era como mi objeto de discusión, pero también al cual yo me pude abrazar para poder discernir en muchas cosas y poder como plantear la relación de esas dos cines, porque creo que o sea, ese cine no existe sin el otro cine y este otro cine no existe sin ese cine, ¿no? Como que hay algo ahí que se mira todo el tiempo, y entonces en ese descubrir esas diferencias, creo que yo encontré mi película, ¿no? Creo que esa película definió también la mía, con lo que no era, ¿no? Con lo que dejaba por fuera. Entonces, yo creo que ahora yo pues estoy como pensando también como una idea de ser colombiana y de tener, hay unos temas urgentes, yo creo que cada país tiene como unos temas sociales urgentes, y hablando, Papeto, como de esto que decís, de qué tienen que decir los cineastas latinoamericanos y cómo tienen que ser las ficciones de latinoamericanas y cómo tienen que ser los documentales latinoamericanos, pues hay como unas exigencias que yo estoy tratando de luchar con esas exigencias y un poco pues renunciando a ellas, pero de una manera como también muy natural de lo que me interesa a mí y lo que me ha interesado en este camino, y la relación con un entorno pues de jóvenes que estamos haciendo cine, que estamos pensando las películas, y entonces me interesa también ahora como plantear, o sea, que le pregunto un poco como al cine, un poco como cuál es la manera de plantear esta relación entre lo más íntimo y lo privado, con esos movimientos tan fuertes que el mundo nos está como, pues a los cineastas creo que es como eso, ¿no? Como gritándonos desde afuera diciendo, bueno, tenemos que hablar, pero bueno, ¿qué pasa también en ese mundo íntimo y privado? Y cuál es esa relación, ¿no? Como desde afuera y desde adentro, constante entre un director o una directora de cine con ese mundo, ¿no? Y con ese mundo que siente y con ese mundo que se mira desde un lugar y se reinterpreta y se conoce, y de dónde está la humanidad en ese mundo y cuál es la humanidad que te interesa de ese mundo, ¿no? Entonces, yo creo que yo parto como mucho de una experiencia como muy, muy, muy a puertas para adentro, muy chiquito, ¿no? Como qué me está pasando con el tiempo, con lo contemporáneo ahora, ¿no? Con las películas que veo, con esta idea de estar relacionándome con un montón de materiales, con la militancia, con los movimientos sociales, con el proceso de paz a distancia, con cómo los países latinoamericanos van encontrándose en movimientos, pero todos también a destiempo, y que hablas con tus compañeros y compañeras cineastas de diferentes rubros y especialidades sobre cine, ¿no? Y en qué punto diferimos y en qué punto nos encontramos. Y entonces siento que el documental, pues, o la manera de hacer cine que creo tiene que ver un poco con compartir de eso privado y la relación de eso privado con lo otro privado, y en un contexto como de humanidad, pero no sé, como más, yo he tenido como un proceso pues que siento que me siento muy cómoda en eso, que tiene que ver como con lo que yo he vivido y lo que he sentido y cómo es la relación de eso que he vivido y que he sentido con el afuera y con eso otro más macro, ¿no? Y también como el preguntarse esa relación, ¿no? Porque pues es una como constante transición y
y movimiento como hacia un lugar, también que nos han dicho, bueno, eso, como esas exigencias de hablar de la guerra, hablar de las imágenes de la guerra, hablar de la representación de la guerra en Colombia, que yo creo que cuando yo vi El vuelco del cangrejo, que para mí fue una película como también de pensar, bueno, hay otra manera de hacer cine en Colombia, o de alguna manera o sea, hay un contexto en donde surge esta película, pero para mí fue muy importante pensar que nos podíamos liberar como como de una narrativa más, como vos decís, Papeto, un poco más aristotélica, con un guión, ¿no? Como que, más allá de que seguro que El vuelco del cangrejo tenía todas estas cosas, porque si no, no hubieras podido presentar todos los fondos que presentaste, que eso también es una parte como en donde yo pienso que mi manera de hacer cine de alguna manera ha encontrado como la forma de existir. No creo que todas las películas que yo haga tienen que ser así, ¿no? Pero bueno, es eso, como parte también como desde los modelos de producción, creo. Y ahí también yo creo que ahí sí se diferencian las películas. Y no digo, ni siquiera compiten, simplemente que van como ordenándose en esos modelos de producción, y entonces hacen que las películas sean de diferentes maneras también, más libres o Sí. no. Sí, y justamente usando esa palabra libre o libertad, tenemos una pregunta de Adriana Rojas que la voy a hacer más tarde. Pues, ya voy a hacer la última pregunta que yo tengo para que empecemos a conversar de las películas que tenemos en el chat de la transmisión. Y tiene que ver con esto que planteaba Julen de mi primera idea casi que es una relación con el paisaje, o como que encuentro un lugar que me devuelve preguntas. O, Oscar, tú decías, la película sucede en el montaje, coincidiendo un poco con lo que decía Mercedes. Quisiera que habláramos un poco de ese momento clave, de cuál es la clave de ese momento clave, como para ustedes, dónde se revela la película o cuando sienten que ya hay una película. Empezamos contigo, Julen. Estás pensando, estás con cara de... Las preguntas que no sé responder siempre me las mandas a mí de primera. Bueno, yo ya respondí un poquito de dónde venían como esas primeras ideas en mi caso. Pero luego, inevitablemente, los procesos ahora para financiar películas, sobre todo si uno quiere tener libertad a la hora de filmar o hacer este cine independiente que a veces llamamos, dependes justamente de todos los financiamientos de tu país o de otros países, etcétera, y eso te hace entrar en procesos que son muy poco libres, digamos. Son procesos en los que te exigen tener toda una serie de documentación, como de tesis. Cerraste el micrófono. Se cerró el micrófono. Repito, esos procesos uno quiere filmar de manera en teoría muy libre, pero te obliga la búsqueda de financiamiento a pasar por un proceso de bajar todo en papel y escribir una especie de tesis doctoral donde tienes que argumentar lo bien que te van a quedar los proyectos, a pesar de que apenas los estás construyendo, ¿no? Entonces tienes que acostumbrarte y dominar de alguna manera el arte de decir mentiras piadosas y endulzar tus proyectos, aunque estés todavía lleno de incertidumbre y apenas estés construyendo una idea cinematográfica, tienes que demostrar que ya todo lo tienes claro en tu cabeza y que estás absolutamente seguro de tu proceso creativo, ¿no? Y eso pues creo que uno con la experiencia de los años lo termina sabiendo cómo resolver, pero la verdad es que las películas se encuentran en el camino y a diferencia de otras artes tal vez, el camino del cine es muy largo y muy tedioso y muy complejo, y entonces uno nunca termina de encontrar una película hasta que cierra el proceso de edición o hasta que la compartes con el público. Y en ese sentido es muy frustrante también y como muy absurdo que
cómo se han tenido que financiar los proyectos y cómo se ha vuelto hasta una dinámica donde uno lo tiene que saber todo desde el inicio, cuando todos en el mundo cinematográfico sabemos que los procesos te llevan 4 o 5 años y que descubrir las cosas en el lenguaje cinematográfico implica muchas veces, o creo en la mayoría de las veces, filmar, hacer pequeñas pruebas, ¿no? Una película no se hace escribiendo en una computadora. Quizás una parte del guión sí, pero las películas se hacen hasta que uno empieza a agarrar una cámara, hasta que empiezas a trabajar con un actor o un no actor y un espacio y te transportas a ese lugar y empiezas a jugar con todos los elementos del lenguaje cinematográfico al mismo tiempo. Nunca vas a saber realmente cómo van a reaccionar, como si estuvieras en una especie de laboratorio, la química de todos esos elementos y esos compuestos hasta que los pones juntos, ¿no? Y te toca entonces como director tirar ideas y decir mil cosas de lo bonito y lo genial que van a combinar todos estos elementos, pero en realidad no lo sabes, y no lo sabes hasta que lo pones en práctica y empieza a pasar frente a tus ojos. Y hasta ese momento te das cuenta de qué funciona, qué no te gusta, qué sí te gusta, y por eso el montaje también se vuelve una parte crucial, creo, de estos procesos. Y mientras más libertad quieras tener, digamos, durante los procesos de rodaje, en estos casos donde hablamos de mezclar un poco realidad y ficción o dejarte como director y como cineasta vulnerar por las cosas que pasan en el momento, dejarte influenciar, ser libre de guiarte por tu intuición. Mientras más quieras hacer eso, creo, más riguroso tienes que ser y te tienes que mostrar más seguro a la hora de buscar ese financiamiento, a la hora de buscar gente que te apoye. Aunque suena completamente absurdo los caminos, pero a eso es un poco a lo que nos hemos tenido que acostumbrar todos los que queremos filmar así. Y entonces uno se vuelve experto en esas búsquedas de financiamiento, de hacer carpetas, diseño gráfico, escribir notas de director donde uno argumenta. Y estoy segura que Oscar ha pasado por el mismo camino y Mercedes estará empezando a entrar a esas dinámicas también. Muchas veces con rechazos, obviamente, el camino no es fácil, pero es un poco la dinámica a la que nos tenemos que enfrentar. Sí, y en general uno lee o estudia, ya voy, Oscar, y como, pues, eso, preparando esta conversación y mira la trayectoria de todos y todos han pasado por talleres de escritura, por Cine Foundation en tu caso, ¿cierto? Como que es una cosa que es una búsqueda que en ocasiones también permite el mismo desarrollo de la película, ¿no? Eso es un asunto también como muy interesante, pero ¿qué querías decir, Oscar? No, que a mí me ha pasado que yo siempre gano en postproducción. O sea, yo, por ejemplo, con El Vuelco del Cangrejo apliqué 4 años al FSC y nunca ni me llamaron a pitch. O sea, yo en todas las películas que yo he hecho he ganado los recursos cuando muestro una predicción, porque ha sido muy difícil desde la parte del guión. De pronto la única película que ganó el FDC pues, de producción normal fue Los Hongos, y quizás también pues veníamos de haber hecho El Vuelco, y yo estaba en ese momento, me acuerdo cuando hice el pitch, estábamos en la residencia de la Cinefundación. Entonces, bueno, como que listo, tuve suerte ahí con los jurados y bueno, nos dieron el premio, ¿verdad? Pero con El Vuelco, por ejemplo, la gente decía que el guión del Vuelco pues estaba, que le faltaba dramaturgia, no sé qué, o sea, recibí muchos feedbacks en ese sentido. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yulene, digamos que hay toda una parte, digamos, de la producción o de la financiación de una película que tiene que ver con escribir y todo eso, pero creo que Contravía, no solo yo, pues, sino todas las películas que hemos hecho en Contravía, creo que son una muestra pues, de que nosotros nos hemos lanzado muchas veces a empezar a hacer las películas sin la financiación o sin toda la financiación. Y eso, en la mayoría de casos, luego nos ha sonado un poco la flauta y entonces vamos encontrando esos recursos. En algunos casos ha costado más tiempo. Por ejemplo, el caso de Fe Vivir es un ejemplo concreto de eso. O sea, nosotros, la película duró 6 años el proceso y recibimos los recursos en los últimos 2 años o 2 años y medio. O sea, durante 3 años de proceso no hubo ningún recurso, y yo no sabía
así ya tenía como 80 horas de material y no sabía cómo presentar el proyecto para que nos dieran el apoyo. Luego, cuando los jurados nos dieron un apoyo, también tuvo que ver mucho con el cómo queríamos hacer la película y el por qué queríamos hacer la película. Digamos que sí hay una dictadura del qué, ¿no? O sea, como la dictadura del guión, y con todo el respeto pues a todos mis amigos y colegas y profesores guionistas, yo sí pienso que hay una exageración en las convocatorias de priorizar el guión ante otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando he sido jurado, a mí me gusta leer primero la nota de dirección antes que leer el guión, porque para mí una película no es una historia, para mí una película es el cómo y el por qué. O sea, para mí eso va por delante del qué, ¿ya? Y creo que uno sí uno puede tener una misma historia, pero precisamente el oficio del director es cómo hacer esa historia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que va a asumir? ¿Cuáles son esas intenciones, esas cosas que surgen de las entrañas? Precisamente eso es lo que, como lo dije hace un rato, lo que a mí más me emociona actualmente de una película. Cuando hablaba, ya para concluir, digamos, y contestar concretamente tu pregunta, para mí los momentos claves, obviamente, son el montaje, pero para mí filmar es montaje, ¿ya? O sea, decidir cuál es el plano que voy a hacer, eso para mí es montaje. Luego ya viene pues el montaje, digamos, más tradicional, que es en una sala de edición, pero digamos, en el set hay un momento de montaje que es cuando vos estás decidiendo desde dónde mirás lo que necesitas mirar, y hay un momento que realmente amo, que es el momento del diseño sonoro y la mezcla. Creo que para mí, ese es el momento cuando la primera vez que uno está en la sala de mezcla, ve la película con el sonido. Ese es el momento que uno dice, hijo de puta, hice la película. O sea, antes uno solo se la imagina. Es decir, que el sonido para mí es lo que hace al final que sea una película y que realmente te toque, ¿no? Entonces yo diría que ese momento del rodaje, el momento de la edición y el momento del diseño y mezcla, para mí son los momentos como más epifánicos, digamos, de una producción, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, decidiendo un plano, o cuando uno dice, no corten, dejen, ¿no? Y un actor improvisa y dice algo que uno no esperaba. Para mí ese es el montaje, ¿no? La decisión de no cortar, por ejemplo. Listo, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Yo, teniendo en cuenta lo que dijo ahorita Mercedes sobre el momento del montaje, y para empezar a mezclar las preguntas que tenemos en el chat de la transmisión. Mercedes, ahorita estabas hablando justamente de que encontraste la película en el montaje, que eso es más o menos como la pregunta de la que venimos conversando. Y una de las preguntas que tenemos en este momento es qué tanto se transforma la idea primaria en el montaje. Entonces, empecemos a responder estas preguntas y empecemos con esta y contigo. Bueno, yo creo que yo hice, pues, escucharlos a ustedes, a Yulena y a Oscar, sobre sus procesos pues, llevan muchos más años buscando y luchando y guerreándola, todos esos procesos, que no entiendo cómo no uno tira la toalla antes, pero bueno, es así, no queda otra. Pero bueno, yo me enfrenté con una cosa muy fuerte y era como, yo no sabía muy bien la película que estaba haciendo, y cuando la tenía que presentar a los fondos y a los diferentes lugares para pedir dinero, era muy difícil ver la película en el papel. Creo que yo nunca la vi, creo que por eso nunca gané nada, porque yo no la veía. Y entonces era muy frustrante, ¿no? Era un soporte que no era lo que era mi película, ¿no? O sea, de alguna manera había algo con la sonoridad, con el choque entre planos, la reapropiación del material, la reapropiación de esa película de la mujer del animal, ¿no? Como un poco la relectura, ¿no? Como de esas imágenes, de ese archivo de infancia con el que yo había crecido viéndolo, pero sin entender que ahí también podía estar el cine.
yo lo fui entendiendo eso, ¿no? Me encontré con que ahí también estaba el cine y que por ahí iba a empezar, ¿no? Que o sea, sin lugar a duda era como mi lugar de mi comienzo, no vi otra manera, ¿no? Mucha gente siempre me decía, ay, tienes que dejar de pensar en esa película autobiográfica porque ya está, llevas muchos años, no ha salido, hace otra cosa. Y yo sentía que no, que ahí mi necesidad y ahí estaba como mi pulsión de vida, estaba un poco en esa película que no encontraba en el papel, pero que yo sí la sentía y la imaginaba. Entonces, encontrarme con la escritura cinematográfica, que para mí es el montaje, o sea, yo soy muy mala escribiendo guiones literarios, mala, pero de alguna manera ahí en el montaje sí encontré mi propio método y como que dije, bien, por aquí sí va esto, y empecé de alguna manera, esta pregunta que me hace si esa primera idea es igual al montaje, pues obviamente que no, o sea, yo tuve millones de versiones que contaba un poco al principio, sin voz en off, ¿no? Yo me fui poniendo como una especie de dogma, no sé por qué, creo que por inexperta y por simplemente decir, bueno, quiero hacer una película que no tenga una voz en off, porque estaba también un poco cansada o simplemente tenía un prejuicio de la voz, o a veces es muy difícil escucharse a uno mismo, ¿no? También aceptar eso, como esa voz es muy difícil. Así que, pues fueron muchas versiones, fueron muchos talleres, fueron muchas residencias, fueron muchas charlas. Digo, es inevitable. Justo hace poco estábamos en una conversación con Andrés Ditela, un director de cine acá que estrenó su película hace poco y que se llama Ficción Privada, en la cual yo hice sonido directo, y le preguntaban si no era una manera de hacer terapia ese cine, ¿no? Y a mí eso me choca un poco porque hay mucho lugar para entender como estas películas así en primera persona o películas familiares en donde la gente habla como de películas terapéuticas, y para mí no, digamos, primero está la terapia o está por otro lado, y por otro lado está el cine. Y entonces, de alguna manera, yo encontré maneras como de ordenar el material, como que para mí el trabajo fue más de entender el archivo que tenía, entender las imágenes que tenía, irse catalogando, ¿no? Que parece menor, pero el encuentro con ese material, el encuentro con esos planos largos, con digitalizaciones de mini DVs que duran 1 hora y que vos estás viendo en el VLC días enteros, imágenes que no tienen pie ni cabeza, que te buscan, que te reís, que te acordás, que llorás, que no quieres verte, que sí quieres verte, ¿no? Como que se producen muchas emociones al encuentro con esos materiales tan íntimos. Y entonces yo creo que es un ejercicio como de ver y de visualizar. También entendí eso como parte de la escritura de una película y del montaje de una película, las horas de visualización del material, ¿no? Y de conocer tu material y de entregárselo a un montajista o a una montajista y encontrarte con otra mirada sobre ese material, ¿no? Y entonces ahí en ese encuentro de otra mirada empezás a sentir que el material vuelve a decir cosas que vos crees de ese material y nuevas cosas, ¿no? Porque finalmente en esa colaboración y en esa afinidad con la que uno va haciendo las películas, sea con amigos o amigas que lo conozcan a uno o completamente alguien distinto. Yo, por ejemplo, tenía muy presente que yo quería hacer mi película sobre Víctor Gaviria con una montajista o un montajista que no supiera nada ni del cine colombiano, ni de Víctor Gaviria, ni de las películas que había hecho. O sea, casi que teníamos que frenar y yo contarle alguna cosa, buscar en YouTube alguna cosa, le pasaba las películas y le decía, bueno, quizás sí es importante que entendas esto. Entonces era como un ir a enterarse, pero no podía partir de ese imaginario, que para mí era muy difícil pensar la película bajo esa sombra de ese imaginario. Entonces, ya no sé si respondí la pregunta, no. ¿Qué tanto se transforma completamente? O no sé, sobre todo porque hay... Sí. No, y además cuando uno ve tu película
y cuando uno sabe como, esto puede ser muy atrevido de mi parte, pero cuando uno sabe como un poco de tu historia, intuye que es una película que se cocinó mucho tiempo dentro de ti, ¿cierto? Como que quizás estuvo ahí metida mucho rato, entonces también que saliera, debe haber, es pues como darse cuenta que ya era momento de que saliera, pues es todo, es como todo un momento de vida, pues intuye uno. Y yo creo que, porque también en esa pregunta que hacías de cuándo nace la película o cuándo la ves, ¿no? Que Papeto dice que en el estudio de sonido, y sí, creo que es el mejor momento para abrazarse con el director o la directora, y me encanta ese momento, pero yo creo que también, pues las películas, que lo discutimos con varios amigos y amigas, las películas se abandonan también, ¿no? O sea, las películas podrían seguir infinitamente como cambiándose, modificándose, repensándose, no sé, como que yo, bueno, yo ahora no lo pienso, pero en el momento más cercano a la escritura, sobre todo de la voz en off, hasta el último día de mezcla, me acuerdo de ir como con una hojita y decir, por favor, grabemos esta frase otra vez porque siento que esta palabra no es. Y es como, bueno, no sé, es una palabra que a mí me parece que ya no es, pero que no cambia nada. Y así, como se abandona, y por eso los deadlines de los festivales hacen que uno abandone la película. Que se entregue. Bueno, tenemos la primera pregunta que la voy a poner sobre la mesa a ver quién quiere reaccionar y es ¿cómo son sus procesos de dirigir sus películas? Y quizás la podemos juntar con otra que está más abajo, que es el tema de cómo son sus procesos de dirección de actores o su relación con sus personajes. Entonces, como que juntemos esas dos cosas. ¿Quién se quiere? Yulene. Nada más porque quería retomar rapidísimo algo que dijo Oscar y ahora ataco esa pregunta, pero curiosamente yo hablaba de los fondos y el financiamiento y bla, 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 pero creo que algo que caracteriza el cine de Oscar, el mío, y yo supongo que a Mercedes le va a tocar entrar en dinámicas parecidas, es que que nuestras primeras películas las financiamos nosotros mismos y las filmamos sin tener dinero. Yo las primeras 3 las hice sin dinero, encontrando pequeños apoyos en la postproducción y contagiándome del ejemplo de otros cineastas latinoamericanos que estaban haciendo lo mismo, no tener dinero y filmar de todas maneras. Y ya después ver cómo la sacas adelante. Pero bueno, hablando un poquito de la dirección y cómo abordarlo y los actores, creo que Oscar habló de algo que es clave, que es el cómo aborda uno el papel de la dirección, cómo juegas ese papel, esa responsabilidad. Y creo que en mi caso, y bien lo dijo Oscar también, es ponerse al mismo nivel que tus actores y que las experiencias que vas a filmar. Entonces, si tu película implica, como es mi caso de la última que hice, hablar de conquistadores españoles que suben un volcán, pues implica que yo como directora voy a subir ese volcán literalmente y me voy a entrenar para subir ese volcán y voy a acompañar a esos 3 actores disfrazados en cada uno de sus pasos subiendo ese volcán y me voy a entrenar con ellos y voy a pasar todo el tiempo que sea necesario con ellos, conviviendo, conociéndolos, para entender con qué tipo de personas estoy trabajando y para poderlos dirigir y guiar, ya sean actores profesionales o actores naturales. Creo que el proceso en mi caso siempre es vivir lo más cercano, digamos, tener un rodaje lo más cercano a lo que sería la vida real de los personajes a los que filmo. Y eso implica pues empaparte de todas esas aventuras desde el proceso de desarrollo hasta el rodaje lo más posible. Y siempre, como decía Oscar, dando el ejemplo uno como director de que si quieres que alguien haga algo por ti, lo tienes que hacer tú primero. Herzog es uno de los directores que siempre insiste en ese punto y es el primero en tomar riesgos, digamos, en el sentido de que si quieres que un actor se meta a un lago lleno de cocodrilos, lo tienes que hacer tú primero como director y después el actor lo va a hacer y te va a seguir de alguna manera. Y creo que en ese sentido, pues todas mis películas han sido filmadas entre equipos pequeños, donde la cercanía entre toda la gente que trabajamos es muy, muy grande
y hay una confianza plena entre actores y productores, directores, sonido, foto, todos estamos como en el mismo nivel, evitando un poco la tradición de la industria cinematográfica que suele ser muy jerárquica y muy dictatorial, donde tienes este director sentado en una silla con un megáfono gritando instrucciones y toda una serie de personas que simplemente siguen instrucciones, ¿no? Creo que cuando uno trabaja con cine, donde uno se involucra a nivel personal, desde la primera decisión hasta la última de cambiar el acento de la última palabra de la voz en off cuando ya estás en la mezcla, eso rompe como con todas las estructuras tradicionales del cine de industria que generan relaciones muy desiguales. Dale, Oscar. Bueno, sé que tenemos corto tiempo porque la pregunta es muy extensa, o sea, ¿cómo dirigir las películas? Simplemente quisiera resaltar un par de cosas. Primero que todo, depende de cada película, porque obviamente cada película es un universo, como dice mi amigo y socio William Vega, cada película es un proyecto de investigación, digamos, ¿no? Tiene como sus coordenadas, tiene sus fines, y cada proyecto también plantea estrategias muy puntuales. Obviamente hay cosas en común, ¿no? En el caso de los actores, que era lo que me interesaba más referirme, porque obviamente la dirección tiene muchos aspectos, pero digamos en el caso concreto de los actores, pues para mí es muy importante conocer a la persona que tengo al frente, así sea un actor profesional o un no actor. Es supremamente importante entender al máximo la persona con la que estoy trabajando, cuál es su comportamiento, cuáles son sus ideologías, sus hobbies, sus vicios, ¿no? Y también preguntar a esta persona constantemente sobre sus cosas, también digamos que hay que asumirlo de una manera, digamos, como no literal, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un casting, la gente le puede decir a uno algo, pero me interesa más lo que esconden a lo que muestran, ¿no? Lo decía hace un rato, cuando uno entrevista a alguien, pues esa persona puede estar fingiendo y puede estar pretendiendo decir algo para quedar bien con el otro. Entonces también hay que aprender a leer, ¿no? Hay que aprender a que ser como muy avispado, como decimos acá en Colombia, como que no necesariamente lo que te cuentan es lo que es, de pronto es lo contrario, ¿no? Entonces hay que también aprender a ser sensible con lo que no te muestran. Eso por un lado. Por otro lado, me interesa mucho tener un vínculo muy real con la persona, construir las relaciones que hay en la película entre los personajes y que ellos confíen en mí. Y para eso, digamos, sí hay que marcar como una ruta como general de cuál es la ideología de la película, digamos, hablando en términos éticos, ¿no? Como que los personajes, a mi modo de ver, sí tienen que saber que no vamos a denigrarlos. O sea, a mí personalmente nunca me ha interesado hacer una película para destruir a alguien. Hay películas que lo hacen. En las películas que yo he hecho no tengo ese objetivo, pues, ni por el berraco, como se dice. Entonces, sí plantearles como una ideología, se hace como un contrato, no me refiero a un papel, sino como que a un acuerdo, digamos, entre ellos y yo. Y eso luego no significa que yo le tengo que transmitir todo lo que yo quiero hacer. De hecho, yo parto mucho la dirección de actores con base en un principio de incertidumbre, es decir, que yo no le cuento a los actores necesariamente todas las cosas que yo quiero hacer, porque ya todo está enmarcado en un pacto que va a ser ético, y luego lo que le propongo es que confíe en mí. Entonces, yo, por ejemplo, a quien considero que le debo contar todo lo que yo quiero hacer es al productor de la película o a la productora de la película, a mi directora de fotografía, a mi sonidista, pero a mi actor no. Con mi actor prefiero hablar de otras cosas, prefiero conversar sobre temas análogos a la película, pero no, pues para quienes conocen de pronto el trabajo que yo he hecho con actores, yo no parto, digamos,
de la concepción, pues, de la psicología del actor, proveniente del teatro, donde uno le tiene que dar toda la información al actor y uno se sienta a conversar con el actor sobre el personaje. No, a mí no me interesa esa parte porque siento que el actor necesita vivir la película también. Y si yo le cuento toda la película, pues no la va a vivir, sino que él solo la va a fingir. En ese sentido, hay que crear una confianza muy grande para que ellos permitan que uno les vaya dando la información día a día, y eso solo es posible si hay un trabajo de preparación previa donde se ha establecido una relación real que va más allá de lo cinematográfico. Y eso implica mucho sacrificio de parte de uno como director, y estar dispuesto a, como decía Yulene, a meterse al lago de los cocodrilos. Creo que hay que partir de esa idea, y esa es la forma en que he tratado de dirigir a mis actores en todas las películas. Y estoy aprendiendo todavía, ¿no? No es que me las sepa todavía cómo hacerlas. No, y como decía Yulene al principio, también cada película es como una cosa nueva, otra cosa. Mercedes, ¿tú quieres agregar algo? Tienes cerrado el micrófono. Se me olvida siempre. No, quería agregar algo muy, muy, muy cortito, y es que yo tuve como otra experiencia, obviamente, o sea, creo que igual cualquier persona que esté frente a cámara, pues dirigido por vos, pues se convierte inmediatamente en un actor o en una actriz, pero sin embargo había como una relación, por ejemplo, con mi papá, que era muy consciente de la cámara, y que obviamente pues actuaba para mí, pues era como una, casi que yo siempre decía, casi que él me dirigía a mí, yo estando detrás de cámara, entonces era como una tensión muy fuerte en como redirigirlo a él dentro de esa comodidad que él tenía como naturalizada de dirigir siempre al otro. Entonces yo creo que ese fue como casi como desdirigirlo, no existe esa palabra, pero era como esa intención. Y con mi mamá y con mi hermano, que no querían ser parte de la película, o no les interesaba tanto ese juego de estar dentro de una película, pues siempre fue muy difícil, porque había algo, o sea, en esa no comunión con la película, pues de alguna manera ellos se nacen como personajes, ¿no? Entonces después era difícil entender desde qué lugar ético yo podía hacer que ellos se pensaran como personajes de la película sin querer haberlo sido desde el día uno. Entonces fue como una conversación previa en la postproducción, cuando cité a mi hermano a doblaje. Antes le dije, no sé, confía en mí. Entonces él confió en mí y no ha visto la película, ni mi mamá tampoco, y bueno, pues se verán como actores y como actrices. Creo que de alguna manera confiaron. Bueno, sobre esto último, y es la última pregunta, antes de cerrar, tenemos varias preguntas por dónde ver sus películas. Y en este momento que la circulación pues y la distribución nos está cambiando tanto, Yulene, Mercedes, y le voy a dejar el último, pues como para que cierre Oscar, ¿hay alguna película de ustedes en este momento disponible para verla en alguna plataforma? Las mías se pueden ver en Amazon. Tengo 2, Paraísos Artificiales y Fogo. En YouTube pueden ver de manera gratuita mi ópera prima, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Si buscan todo el título, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, película completa, aparece ahí gratuita. Y la última que hice, Epitafio, está en otra plataforma que se llama Eyelet, E-Y-E-Let, Eyelet, que permite que se vean las películas en todo el mundo, porque en Amazon es todo un tema, para cada país funciona distinto, entonces luego las coberturas no son las mismas, es un tema bastante complejo. Entonces ahí se pueden ver las mías. Listo, vale, gracias. También hay una sugerencia que dice que en algún momento hagamos una retrospectiva tuya en la Cinemateca. Ojalá lo logremos algún día. Estaría muy bien.
Estaría súper bien. Buenísimo, Mercedes, para el estreno de Selva Trágica. Gracias. Mercedes, en tu casa, ¿dónde se pueden ver? Pues todavía con el largometraje estamos esperando estrenarlo, ojalá en algún festival que suceda en salas, pero si no, pues estamos haciendo todo este recorrido que nos propone el mundo digital, así que próximamente. Noticias próximamente. Oscar, y las tuyas y Fe Vivir. Bueno, El Vuelco del Cangrejo está en Movies, va a estar ahorita en el portal de Interior 13. Los Hongos está en Amazon Prime. También va a estar en Cineplay, que es la plataforma que montó Cineplex, una de mis distribuidoras, Elba McAllister. Epifanía posiblemente en este momento no está en ningún lado. Estamos estudiando ofertas, no mentiras. Si hay ofertas, nos pueden proponer, por favor, queremos ponerla en alguna parte. Posiblemente vamos a montarla en Movies también. Y Fe Vivir, precisamente, pues se va a estrenar recién en la sala virtual de la Cinemateca para el territorio colombiano. Y bueno, para otros países se va a ver por Movies también, porque quisimos hacer un estreno internacional, aprovechando precisamente esta posibilidad de online, pues era apenas medio obvio, como bueno, abrámosla para todo el mundo, pero en Colombia se va a ver en la sala virtual de la Cinemateca. Es muy económica la boleta, solamente 5,000 pesos. De hecho, si ven aquí, dice, compra tu boleta ya. O sea, pueden ir. En el fondo, todo esto lo estábamos haciendo era para decir esto. Toda la carreta que hemos echado es para decir esta última frase. Compren sus boletas de una vez. No, mentira. Cómprenla porque, pues, véanla. O sea, bacano. Digamos que la gente pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, a la gente le gusta ver los titulares, pero no le gusta leer los artículos. O a la gente le gusta ver los trailers, pero no le gusta ver las películas. Porque digamos que el tiempo, la paciencia que tenemos ahora para consumir algo es distinta, ¿no? Entonces se habla pues de como de que somos, no sé, tenemos otro ritmo, digamos, las redes sociales son muy buenas en un aspecto, pero también hacen que el pensamiento de la humanidad se vuelva un poco superficial y en cierto sentido nos está llevando a que seamos como cada vez personas como más brutas, como que no queramos como profundizar. Entonces yo creo que es importante que la gente vea las películas completas, que aprenda a pensar, a mirar, a escuchar, y espero que puedan ver Fe Vivir, aunque sea en un computador o en un televisor, pues de esa manera, ¿no? Habría querido obviamente que se viera en una sala de cine porque es una película que propone una experiencia, pero ya que no se puede, pues que la puedan ver igual y puedan también compartirla con sus conocidos y ya. Gracias. No, a ti. Bueno, gracias a ustedes tres por este rato. Estuvimos conversando un rato largo y fue como un rato de mucha generosidad con todos los que estamos aquí escuchando, todos los que están conectados. Entonces, muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo para cerrar. Pues yo agradecerle a las chicas, a las compañeras, colegas, muchas gracias. Eso, muchísimas gracias. Ya lo que ustedes quieran decir. Yo agregar que para más información de nuestras películas, en mi caso, pueden seguir a Malacosa Cine en Facebook. Malacosa Cine es una productora mexicana, pero hemos tenido películas ya que se han exhibido en Colombia. El año pasado se distribuyó Tormentero de Rubén Imas, gracias al apoyo de Contravía Films, y esperemos que próximamente llegue a Colombia también Selva Trágica, que tiene esta coproducción con la compañía de Oscar, y además yo tengo familia ahí en Colombia, entonces siempre me he sentido muy cercana a todo el público colombiano y la intención es también hacer que este cine mexicano llegue para allá. Así que si nos siguen en Facebook, Malacosa Cine, ahí habrá más noticias. Vale. Bueno, Mercedes, ibas a decir algo, sí, ¿cierto? Sí, que muchas gracias a vos, Paula, a Yulene, a Oscar por
por charlar, felicitarlos a ustedes por sus películas y que vean Fe y Vivir, que realmente una película que yo la volví a ver y sentía como una felicidad y decía, esto es perfecto como para describir una sensación de sábado a la mañana con sol. Y era, nada, realmente es una gran película y me siento como con muchas ganas de que la puedan ver, así sea en sus casas, ojalá con auriculares. Mechi me ayudó con la escritura del narrador. Mechi sale en los créditos de la película. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que resistieron hasta el final de esta conversación. Muchas gracias muchas gracias a ustedes por estar aquí y estén atentos a todas las actividades, como decía Oscar al principio del conversatorio, que durante estos días van a haber más encuentros alrededor de este lanzamiento internacional de Fe Vivir. Entonces estén atentos a las redes de Contravía. Muchas gracias. Compren su Gracias. boleto, compren su Fe boleto. Vivir, cine, gracias. Chao. Gracias. Para vivir. Compra tus boletas en fevivir.com.